Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Observatorio Cotidiano, a nuestro mirador de la economía política. En un programa anterior con Mauricio de María y Campos y José Romero, bienvenidos de nuevo, muchas gracias. Examinamos la coyuntura en la que está inscrito el Tratado de Libre Comercio para darnos cuenta de que ya no define el panorama 18, no sabemos exactamente qué pueda definir y las implicaciones de una posición política como la que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos, pues no son favorables, ¿no? Son de tiempo muy nublado para nosotros los mexicanos. Pero ustedes dijeron, hay una ventana de oportunidad, nos dijo Mauricio de María y Campos al terminar nuestro programa anterior. Las crisis son portadoras de grandes posibilidades, dice José Romero. Más que en un plan B, yo te interpreto así, José, pues hay que pensar en una reindustrialización de México. Claro. Pero ambos, de pasada, nos hablan de que, bueno, hay un problema de capacidades reales existentes, de actores dispuestos a encabezar este proyecto que es diferente al que tenemos. Y hay un problema que sí me gustaría que hiciéramos el esfuerzo por lo menos precisarlo para nuestro público. El tiempo, dicen ustedes. Es que necesitamos tiempo. ¿Y quién nos va a dar tiempo en este mundo de vértigo, José? Mira, yo creo que tardamos 30 años en desindustrializar el país. Pues hay que tardar 10, 20 años en reindustrializar el país, pero hay países que han hecho milagros, de países que estaban en el atraso, en la pobreza extrema, y en 50 años llegaron a niveles de ingreso per cápita iguales a los de Europa. Es posible, hay que sacrificarse generaciones para que otras generaciones... Pero hemos sacrificado generaciones. Y en vano. Eso ha sido lo trágico. Quisiera decirte una estrategia optimista y soñadora, que es que Estados Unidos pensara de México y Canadá como un bloque económico y que diseñara una estrategia industrial que nos integrara a los tres. Pero desgraciadamente no tiene esa afinidad con nosotros. A lo mejor tiene más vínculos con Corea del Sur que con México. No nos ve como de la familia. Pero utópicamente se podría pensar, si fueran racionales, en un bloque de los tres países. Pero conforme nos han tratado, y no solo en el Tratado de Libre Comercio, sino las declaraciones que se ha hecho hacia nosotros, pues tenemos que buscar nuestro propio camino. Yo creo que es, y el buscar nuestro propio camino es, primero, pues retomar una parte que yo creo que se ha perdido y que es muy buena, es el nacionalismo no xenofóbico, pero el nacionalismo de tener autoestima y de pensar que podemos ser una nación grande. Y eso nos lleva a poder desarrollar una estrategia eficiente y todos los pasos que hay que dar, incluyendo una burocracia eficiente y todo esto que implica. Pero, como bien lo dijiste, las crisis son momentos para repensar nuestro futuro. En este capítulo del informe del Programa de Estudios del Desarrollo, Propuestas Estratégicas para el Desarrollo 19-24, hay un capítulo que se intitula Una nueva estrategia nacional para el desarrollo de la industria y los servicios de alto valor agregado y de la innovación para competir en la globalización. Y el autor principal es Mauricio de María y Campos. Y aquí proponen, Mauricio y sus colegas y todos los que formamos el PUED, pues 10 medidas que la tele no nos da oportunidad de desmenuzar, pero ¿estaría inscrita esta propuesta, Mauricio, en esta idea de repensar nuestra perspectiva, incluso repensar nuestro presente? Definitivamente, Rolando. Yo creo que, mira, lo que es claro, y lo hemos dicho muchas veces, es que el modelo que seguimos en los últimos 30 años, por decirlo así, y particularmente
a partir de la firma del Telecán, ha sido un esquema pues, que creyó fundamentalmente en que las exportaciones iban a ser el elemento fundamental del crecimiento. Yo creo que ya en estos momentos nadie se lo cree. Y si uno analiza la situación no solamente de los países asiáticos como China, sino de Estados Unidos, se da cuenta que aquí en México estamos exportando muchísimo, pero que nos hemos olvidado de varias cosas. Lo primero es que tiene que haber una mucho mayor participación del Estado en la promoción de las inversiones en una forma o en otra. Es decir, y yo empezaría por ahí. Pensamos que el libre juego de las fuerzas económicas y particularmente del comercio y las inversiones nos iban a llevar al paraíso. Ya nos dimos cuenta que no, que al revés, que no hemos crecido en estos años, que hemos tenido una tasa de crecimiento menor en general y que la industria dejó de ser el motor de crecimiento que jugó durante el periodo, vamos a decir, del desarrollo estabilizador. Bueno, pero hay gente que habla de esto con cierta naturalidad, diciendo es que ya entramos todos en el mundo en una era postindustrial, ¿no? Pero eso es un argumento que no es totalmente correcto. Es decir, más bien yo diría, si uno analiza la situación de los países que están creciendo en estos momentos rápidamente, y para comenzar, todos los que tienen las tasas más altas de crecimiento están en estos momentos en Asia o en África, curiosamente. Uno de lo que puede advertir es que la industria está jugando un papel importante, a veces mayor que el que tiene aquí en México. En México dejamos caer la participación de la industria manufacturera de un 23 a un 17% del PIB. José hablaba de desindustrialización. ¿Tú lo asimilarías a, ¿Sí? esta estadística? Nos hemos desindustrializado. Y también el empleo ha perdido, pero por muchas otras razones, incluyendo las tecnológicas, una participación en el total. Pero lo que sí podemos ver es que aún en países como Alemania, como Corea del Sur, como Japón, el papel de la industria sigue siendo importante, junto con los servicios conexos de alto valor agregado, a los que se hace referencia en el título del documento, del documento que mencionabas hace un momento, que cada vez los tenemos que ver junto con las manufacturas. Es más, hoy en día hay algunos servicios que sustituyen a productos industriales, ¿verdad? Es decir, ya compras transporte a través de Uber, no compras un automóvil. En fin, y así está sucediendo. Pero en última instancia hay un producto industrial atrás. Si Uber te da el servicio, pero tiene que tener automóviles para esos efectos. Entonces, ¿tú dirías, el futuro industrial de México tiene que reafirmarse, reivindicarse como futuro? Tiene que reafirmarse, aunque tiene que tener una perspectiva mucho más fundada en la tecnología, en la innovación, y tiene que apoyarse en ese segundo pie que es el mercado interno, lo que nos lleva obviamente a tener que repensar una industria nacional que no solamente esté pensando en exportaciones, sino que esté pensando en cómo generamos mayores empleos, inclusive en México, a través de nuevas inversiones, de manera tal que podamos en el futuro tener pues una actividad mucho más equilibrada, mucho más sana, ¿no? José, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Se nos concederá tiempo para hacer esto que quieren tú? A ver, tú que andas de imaginador y de utopista realista. Mira, por ejemplo... Yo recuerdo, amigos queridos argentinos, cuando entró Alfonsín después de la noche oscura de la dictadura en Argentina, decía uno de ellos muy inteligente, el gran tema es cómo compramos tiempo. ¿Qué reformas hay que hacer para comprar tiempo, para alargar el tiempo? No tuvieron tiempo y Alfonsín pues acabó su gobierno antes de tiempo y muy mal, y luego vino este experimento pues también bastante hostil, que fue el del presidente Menem, ¿no?
¿En qué estás pensando en términos de tiempo? Mira, por ejemplo, históricamente los países que han alcanzado a los desarrollados, por ejemplo, Alemania a fines del siglo XIX, tuvieron tiempo y ya para la Primera Guerra Mundial ya eran desarrollados. Japón pues también se desarrolló y perdió mucho tiempo. Vietnam, por ejemplo, que es uno de los más recientes, pues perdió muchísimo tiempo y las guerras y todo, y va a ir desarrollándose. Si nosotros empezáramos hoy con un proyecto racional de dónde usar los recursos, imagínate toda esa gente que está en el subempleo, que está en la informalidad, empresarios que se animaran a hacer un clima todo ese potencial que se podría crear para crear infraestructura, empresas, todo eso, pues poco a poco se podría ir generando con resultados paulatinos. No nos convertiríamos en país desarrollado en un año, pero se irían viendo los resultados y eso va retroalimentando el proceso. Pero si no empezamos nunca, pues nunca vamos a... Vamos a una pausa y empezamos. Okay. Para el Desarrollo, African Development Bank. Continuamos. Tiempo, pero decías tú, Mauricio, bueno, es que necesitan capacidades instaladas y actores. ¿En quién estamos pensando? ¿Quién va a manejar los fierros? ¿Quién va a cambiar la orientación de lo que tengamos, poco o mucho? ¿Y quién va a crear lo que necesitamos, ¿no?, para que este potencial de José Romero se convierta poco a poco, dice él, en realidad? Mira, lo que tenemos que cambiar de entrada es esa voluntad de crecimiento y tratar de identificar hasta dónde podemos justamente apoyarnos en un nuevo desarrollo industrial, tecnológico, de servicios de alto valor agregado, como decíamos. Entonces, si a mí me tocara llegar al gobierno, yo lo que diría primero que nada es, tengo que asegurarme de que hay, primer paso, un panorama macroeconómico que sea propicio al crecimiento. Si no lo hay, se supone que lo tenemos, ¿no? Se supone, pero no está, yo no lo veo muy claro en estos momentos. Yo creo que si nos vamos con más de lo mismo, no estoy muy seguro que vayamos a crecer rápidamente, porque no lo hemos hecho en los últimos 30 años. Dos, creo que sería muy importante, a partir de un diagnóstico que ya está ahí, de dónde están las fuerzas y debilidades de la industria mexicana, que el Estado convocara a los empresarios, que el Estado convocara... Pero dices que no hay empresarios. Pues, pero los que tenemos, hay que pero sí tenemos empresarios. Hay empresarios, o hay hombres de negocio que los podemos reanimar, y hay empresarios, hay gente que todo el tiempo me encuentro que se la vive diciendo, lo que necesitamos es de nuevo una política industrial, pero claro, de nuevo cuño, no se trata de nostalgias por el pasado, no se trata tampoco... Bueno, uno tiene derecho a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, Mauricio. Sí, ¿no? sobre todo ya cuando llegamos a nuestra edad también. Ya, claro, sobre todo. Pero tratando de coincidir con los jóvenes, y he platicado con muchos jóvenes sobre cómo ven el futuro, yo creo que yo estaría pensando en que así como sucedió en China, o en Malasia, o en Corea, o en Singapur, por hablar de modelos muy diferentes dentro de una base de pensamiento industrializador, sería necesario establecer un grupo que empezara a analizar a partir de la situación actual, muy realista de dónde estamos, qué instrumentos gozamos, qué esquemas tenemos de competencia nacional e internacional, empezar a ver realmente el futuro en tanto el corto como el largo plazo. Se habló en los años 30, pero sobre todo en los 40 y adelante, de una especie de nueva gran coalición. Se habló incluso de un nuevo grupo industrial, es el célebre estudio de Sanford Mosk,
y de una coalición real con sindicatos, los que había participando, obviamente los presidentes de la República y sus gobiernos, con todo y sus divisiones, pero lo que predominaba era esta idea de una coalición industrializadora. ¿Visualizas la reedición de esa coalición para transitar estas horas duras de la falta de tiempo, José? Sí, y qué bueno que lo mencionas. Ávila Camacho hizo de la industrialización su tema de campaña y absolutamente todo el objetivo era industrializar al país. Complementando lo que leí del trabajo de ustedes, es que el Estado se asuma en que tiene que planificar más que para la cuestión industrial o qué sector, para la grandeza del país. ¿Cómo lograr esa grandeza del país? ¿En qué sectores? Bueno, el candidato Mida ha dicho que hay que hacer de México una potencia. Está bien, yo estaría de acuerdo y México tiene los elementos para hacerlo. No sé si con la estrategia neoliberal se logre. Yo creo que hay que intervenir. Los países atrasados no podemos dejar a las fuerzas del mercado la estrategia de desarrollo. Tenemos que planificarla porque tenemos una desventaja en el tiempo. Entonces hay que usar los recursos escasos de la mejor manera. Pero es una estrategia integral que es la educación. Por ejemplo, preguntabas qué elementos, además de los grandes capitalistas, necesitamos mano de obra calificada, pero no en ciencias sociales nada más, sino en actividades torneros. Necesitamos bueno, eso se supone que iba a ser el gran complemento del TLC, ¿no? Sí, sí. Y no se hizo, no se avanzó en esa digamos, esos grandes programas de capacitación. En mi opinión, no. La mayoría de los estudios de posgrado nos vamos todos a ciencias sociales y humanidades porque ahí está el presupuesto del gobierno. En actividades como ingeniería hay poco gente que se inscribe ya en esas carreras. Por ejemplo, ingeniería química la matrícula ha bajado muchísimo. No, aquí yo en la UNAM no tengo esa información, al contrario. Yo tenía, a lo mejor ya hace 10 años, de la UAM, de una de las UAMs. No. Mira, yo creo que hay que calificar. Yo creo que quizás no tenemos exactamente el tipo de gente que pudiéramos requerir a un mediano y largo plazo. Esa la tenemos que formar. Pero yo sí creo que contamos con una buena cantidad de ingenieros que no están encontrando trabajo en México, que están yendo a los Estados Unidos. También si ves la cantidad de migrantes mexicanos, ahora ya a nivel porcentaje de graduados que se ha ido o quedado en Estados Unidos. Porque ya no es nada más mano de obra no calificada, ya tienes ingenieros graduados. Pero volvamos al meollo del asunto, los fierros. Bueno, fierros, no quiero decir que volvamos a la manufactura de Manchester, ¿no? Mira, pero yo creo los fierros, ¿tenemos con qué? Porque han hablado ustedes al mismo tiempo de desindustrialización. A mí esa palabra me parece siempre una palabra muy grande. Porque el norte, el centro norte y norte de México se ha industrializado en estos años. Hay una desindustrialización temprana que no se debió de haber dado. Hay una gran cantidad de plantas que no están ya a la altura de las demandas del futuro porque no se han hecho inversiones. Ahí es donde yo creo que en el corto plazo, en una primera etapa, lo que habría que pensar es con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Sí, con me la parece muy buena actual, mal o bien. Pero muy rápidamente nos vamos a dar cuenta que lo que necesitamos hacer es el gobierno con el sector privado, con los trabajadores, si es que podemos movilizar algunos grupos importantes, y con el sector académico, técnicos. Yo creo que hay las bases y la voluntad para poder hacer un planteamiento de mediano y largo plazo para esa reindustrialización. Y para ponerse de acuerdo como lo hicieron los países asiáticos o lo han hecho los suecos y demás, decir, bueno, por lo pronto nos vamos a ir por aquí y les vamos a dar estos apoyos. Y entonces sí, tenemos que ver tanto lo que se puede hacer en el corto plazo con financiamiento, como lo que está por los suelos el financiamiento a la industria. La banca de desarrollo, volverla a estimular para que se meta en serio
y no se dedique a dar capital de trabajo o factorajes, como sucede con Nacional Financiera. Necesitamos relanzar la infraestructura, porque tenemos problemas seriosísimos de infraestructura física que se necesita para tener una competitividad sistémica. Y necesitamos, pues ahora sí, reconocer el remedio y el trapito, ha dicho Mauricio. Sí. Estoy terminando este programa de especulación y sueños, José. Sigamos soñando, porque vale la pena, por la situación que ustedes han descrito. ¿Por dónde empezar? Mira, ¿por dónde empezaría José Romero? Mira, el ingreso por habitante depende muchísimo de la productividad del trabajo. Y la productividad del trabajo depende de que la gente tenga capital con qué trabajar. Y el capital, para que se invierta, necesita que sea rentable, que haya una atmósfera donde valga la pena. Y también necesitan fondearse de cómo, ahorrando más. Somos una sociedad de consumo. Por ejemplo, los coreanos dicen, gasta lo que te sobre después de ahorrar. Y aquí compramos todo a 12 meses sin intereses, todo lo que vivimos endeudados, etcétera. Hay que ahorrar más, son políticas de Estado, distorsionar los precios ahora sí de la manera correcta para que sea rentable invertir, usar esos ahorros adicionales correctamente, aumentar la productividad del trabajo, y con eso vamos a lograr aumentar el ingreso per cápita. Pues el reto, el desafío de la industria. Creo que no nos equivocamos en proponer este título como el motivo, el pretexto para esta reunión en torno a los panoramas 18. José Romero, muchas gracias. Mauricio de María Campos, gracias por haberme ayudado a acercarme al reto de la industria. Buenas noches.